¿Qué tal, familia? Soy Pipe del Castillo otra vez y estamos llegando al cierre de esta serie que ha sido una bendición para los grupos Crece, ¿verdad? Somos familia. Digan conmigo, somos familia. Es más, podemos decir esta frase que le hemos dicho en la mayoría de clases y videos, enseñanzas de esta serie: ser parte de un grupo Crece es ser parte de la familia de la fe de Trigo y Miel. Lo podemos decir, ser parte de los grupos Crece es ser parte de la familia de la fe de Trigo y Miel. Esa es una verdad que yo creo que ha sido parte de la identidad de esta serie y sobre todo que yo espero que se encarne dentro de nuestros cuerpos. Y bueno, para ir cerrando esta sesión, vamos a terminar justamente, más bien esta serie, vamos a terminar justamente en lo que dice Hechos 2:42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y bueno, antes de llegar a la verdad que creo que vamos a resaltar, que va a ser muy, muy importante, quiero resaltar el principio que ya lo hemos tocado anteriormente, que para que cada una de estas 4 verdades, que las podemos ver como 4 pilares del desarrollo de todo cristiano, de una congregación, de una familia, de una comunidad de fe, se requiere la perseverancia. Cada una de estas 4 verdades, la doctrina, lo que es la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones, carecen de poder y efecto si no se persevera en practicarlos, en hacerlos de una manera constante. Por eso considere que es vital poder recalcarlo y recordárnoslo el día de hoy. Ahora, vamos a la verdad que compete al hecho de ser familia y cómo va a ayudarnos esta verdad el día de hoy. Porque el día de hoy la clase se llama Cuidado de Familia. Digan conmigo, cuidado de familia. Y este cuidado se ve reflejado precisamente en el último principio que menciona este verso de Hechos 2:42, las oraciones. Digan conmigo, las oraciones. Hablemos por un momento de la oración y de las oraciones. Hablando del principio de la oración, quiero comenzar con esta verdad, que la oración siempre será la bendición de la familia. Digan conmigo, la oración es la bendición de la familia. No es la única, pero realmente es una de las mayores bendiciones. Porque la oración siempre será, escucha, una bendición para el que la practica. ¿Por qué digo esto? Porque la oración es comunión con Dios. Y el hecho de tener comunión con Dios habla de tener comunicación con Dios. Imagínate, ya el simple acto de comunicarte con Dios, de estar en contacto con Dios, de exponerte a Dios, de acercarte a Dios, ya eso es una mayor bendición que puede existir, porque eso nos hace tener una relación con Él, nos transforma, nos bendice, entonces ya es una bendición. Ahora, ¿cuánto más si al hecho de que quien ora le añadimos, escucha, el factor de que oremos por otras personas? Significa que entonces en la familia, cuando oramos por otros, eso se vuelve no solamente una bendición para uno, sino también una bendición para aquellos por los que estamos orando. Porque estoy seguro de esto, estamos seguros de esto, que Dios escucha las oraciones de sus hijos a favor de otros. Si ya Dios escucha la oración de sus hijos cuando estamos en comunión con Él, ¿cuánto más cuando es a favor de otros, por amor a otros? Dice Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Pudiéramos contextualizarlo en la familia, en el grupo Crece. Llame a los ancianos de la iglesia, a los líderes de la familia, porque ya vimos que la iglesia es una familia, y oren por él o por ella, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Está hablando precisamente de este acto de orar por los demás. Es algo poderosísimo, algo que cambia, algo que hace un factor importantísimo. Ahora, si a ese hecho ya no solamente de orar, de estar en comunión con Dios, sino orar por otros, le añadimos el factor de que oras junto al otro, es decir, que la persona te escucha cuando estás orando por ella, ¿cómo no va a ser esto bueno? ¿Cómo no será edificada, bendecida, animada, levantada esa persona cuando escucha que hay otros que se preocupan por ella, otros que piden por ella, otros que se interesan por ella, que ven por sus necesidades? Es una bendición en la familia. Entonces pudiéramos decir que la oración unos por otros es uno de los regalos más hermosos que tenemos en la familia de la fe.
cuando tú y yo oramos en el grupo Crece, en Trigo y Miel, y esto que es algo en lo que tenemos que perseverar, es uno de los regalos más bonitos que podemos recibir de parte de Dios a favor de nosotros y que puede ayudarnos. Ahora, por último, ¿verdad? Bueno, más bien continuando, oración. Cuando hablamos de oración también podemos hablar de que este es el cuidado y amor por nuestra familia. La oración tiene que ver con este cuidado y amor, cómo lo expresamos por la familia, porque la oración es la manera en que peleamos por los que amamos. La oración es la manera en que tú y yo vamos a pelear por aquellos que son cercanos a nuestro corazón. Cada vez que oramos por alguien, escucha esto, estamos activando el mundo espiritual a favor o en contra de esa persona, porque la oración es poderosa para mover lo sobrenatural a favor o en contra de alguien. Por eso es tan importante que entendamos esto. Cuando oramos por alguien, estamos declarando protección, estamos declarando cuidado, estamos peleando, estamos protegiendo. Nuestra oración puede ser la diferencia o puede marcar la diferencia entre que una persona pueda recibir ayuda de Dios, ayuda divina, o no la reciba. ¡Ay, híjole! Eso me recuerda a una escena de una película muy famosa llamada Las Crónicas de Narnia. A lo mejor la han escuchado. Y hay una escena donde los muchachos Pevensie, ¿verdad?, reciben regalos en este caso era ahí de Santa Claus, ¿verdad? Recibieron un regalo ahí y cada uno recibió uno en particular. Y el que quiero resaltar es el cuerno que recibió Susan, la mayor de los Pevensie, la muchacha mayor, la mujer mayor de los hermanos Pevensie. Y este cuerno tenía la virtud o la promesa de que cada vez que fuera sonado, cada vez que lo hicieran sonar, iba a recibir ayuda. Y yo me imagino que así es la oración. Cada vez que extendemos, que levantamos la oración, podemos garantizar que vamos a recibir ayuda. Por eso puede ser la oración a favor de otros un factor determinante. Y por eso lo conectamos con otra verdad, que orar por otros es una manera de amar. Por eso no podemos jugar con la oración cuando se trata de otras personas. Y voy a decir algo que quizás sea una de las verdades que luego nos pueda calar, porque es una de las mentiras más grandes y comunes entre los cristianos. Esta frase, voy a orar por ti. Cuando te comentan algo y te carga y dices, no sabes qué decir. A veces los cristianos dicen, bueno, voy a orar por ti, voy a estar orando por ti. Es un compromiso tan grande y es algo que puede marcar la diferencia. Por eso no podemos jugar con esta verdad, porque realmente es un acto de amor, es algo que puede hacer la diferencia. No menospreciemos la oración como un acto de amor hacia los demás y lo tomemos a la ligera. Pues sí, oro por ti, pero no, tenemos que hacerlo inmediatamente, tenemos que practicarlo, y más si hemos adquirido ese compromiso con nuestras palabras. No debemos menospreciar entonces el hecho de poder orar por alguien más, de poder dar amor a través de la oración, o también, escucha, de recibir amor de parte de alguien más por medio de la oración. No debemos menospreciarlos. Dice Santiago 1:15, hablando de esta verdad, la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¡Qué poderoso es esto! Un acto de amor, un acto poderoso de oración por otras personas tiene el poder de parte de Dios para salvar a alguien, para poder repercutir en la salvación de alguien, que se levante cuando está tirado y aún que pueda venir al arrepentimiento para que sus pecados sean perdonados. ¡Qué poderosa es la oración! Por eso, la oración como principio es un acto de amor y es un cuidado, es como externamos nuestro cuidado hacia los demás y peleamos por ello. Y el último principio que quiero resaltar acerca de la oración, en el aspecto que tenemos que perseverar como familia, es que es muy significativo que la palabra de Dios en este verso de Hechos 2:42 no menciona como tal oración en singular, sino oraciones en plural, lo cual nos enseña que la oración puede haber varios tipos de oración, y también no solamente es un acto o un momento, sino varios momentos. Puede haber entonces varios tipos de oraciones y varias ocasiones en las que debemos perseverar en este principio de la oración. Déjame simplemente, para enriquecer quizá lo que ya sabes, lo que has practicado, o poder mostrarte, según en la Biblia, que hay varios tipos de oraciones. Por ejemplo, hay oraciones de gratitud.
Y esto es cuando uno simplemente recuerda que Dios ha sido bueno y expresa con sus palabras a Dios en esa comunión, en esa relación, lo que Dios ha hecho por nosotros, quién es Dios, y empieza a orar agradeciendo. Oraciones de gratitud. Pero también tenemos oraciones de guerra, cuando peleamos batallas espirituales en contra de nuestras propias vidas y en contra de otros. Sabemos que alguien está pasando por una situación difícil, identificamos que está en un aspecto de ataque espiritual. Oramos y pedimos y peleamos a favor de ellos. Ya hablamos un poquito de eso anteriormente, pero son oraciones de guerra. Ahora también hay oraciones de clamor, y esto es cuando hay algo que realmente nos afecta, hay una situación imposible y tú y yo levantamos nuestras voces, y está esa famosa promesa de Jeremías, ¿verdad? Dice, clama a mí y yo responderé. Son oraciones que salen de lo profundo de nuestro corazón, que se levantan para ver la intervención de Dios, sí, a favor de nosotros, pero también a favor de muchas otras personas. También hay oraciones de desahogo con Dios, si lo pudiéramos categorizar así, que es cuando expresamos cómo nos sentimos delante de Dios y le decimos, sabes que Dios, estoy desanimado, estoy triste, y se vale delante de Dios. Muchos de los salmos son esas expresiones en oración a Dios de cómo se sentían: frustración, cansancio, tristeza, enojo, ¿verdad? Y se vale externar y expresar y desahogar todo lo que nuestro corazón tiene delante de Dios, para que después de eso Él pueda cambiar nuestra perspectiva. También hay oraciones que yo le he puesto por nombre oraciones de alineación. Y esto es como cuando tú y yo oramos para que los planes de Dios y su voluntad sean hechos. Cuando tú y yo oramos, como dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra, venga tu reino. Son oraciones que realmente nos alinean. A veces estamos solamente pensando en nosotros, estamos muy desenfocados, pero cuando entendemos la palabra de Dios y oramos la palabra de Dios y oramos conforme a lo que entendemos que Dios quiere y describe en su palabra, eso nos alinea, y eso son oraciones de alineación. También hay oraciones de entrega, ¿verdad? Cuando nosotros rendimos y entregamos algo de nuestra vida, le decimos, Dios, aquí estoy, te entrego mi vida, te entrego esto, te entrego mi familia, te entrego esta situación. Hay oraciones de entrega. Y bueno, hay muchos tipos de oraciones. Por eso yo creo que la palabra de Dios dice perseverar en las oraciones, en los diferentes tipos de oraciones. Pero quiero cerrar con lo siguiente. La oración también nos habla de este aspecto de constancia, porque oraciones también se refiere al hecho de la perseverancia, como comenzamos hablando. Porque aunque una oración es poderosa, la fuerza de la oración crece con la constancia en el paso del tiempo y los días. Si tú y yo oramos todos los días, si tú y yo oramos varias veces al día por lo mismo. Y es que, escucha, fueron 120 personas que perseveraron durante 10 días, seguramente orando lo mismo, hasta que recibieron la promesa que Jesús les había dado, el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés. Seguramente oraban por muchas cosas, pero había oraciones constantes. Y oraban 1 día, 2 días, 3 días, 10 días, hasta que llegó el Espíritu Santo en Pentecostés. Elías oró 7 veces en la cumbre del monte Horeb, hasta que el siervo logró ver una nube como la palma de un hombre, que daba a entender que volvería a llover. Dios respondiendo a esa oración de Elías, que estaba orando una y otra vez, perseverando 7 veces. Señor, que llueva otra vez. Señor, como tú dijiste, que se abran los cielos, que venga la lluvia otra vez. Él estaba orando perseverantemente 7 veces hasta que se vio ese vislumbre o esa señal. Daniel oró por 21 días hasta recibir la respuesta de Dios al clamor que había levantado por su pueblo, para que entonces se pudiera cumplir lo que él había entendido de la palabra de Dios, que después de haber sido dispersados regresarían a su tierra. Daniel perseveró 21 días, donde él estuvo orando lo mismo: Señor, cumple tu palabra, llegará esto. Y entonces Dios trajo el entendimiento, Dios trajo la respuesta. Y es por eso que tú y yo tenemos que perseverar en la oración, en las oraciones. Una oración que se hace constantemente son oraciones. Por eso, como familia, quiero invitarte a que oremos juntos y oremos unos por otros perseverantemente. Oremos juntos y unos por otros perseverantemente. Este es uno de los regalos más hermosos que podemos disfrutar en la familia de la fe. Y es una manera en la que podemos cuidarnos los unos a los otros. Es una de las maneras en las que podemos ser bendecidos y sentirnos parte de una familia. Con esta sesión estamos llegando al final de esta serie de Somos Familia.
Espero que te haya bendecido cada una de estas sesiones, cada una de estas enseñanzas. Y como ya lo hemos practicado a lo largo de esta serie, tenemos unas preguntas de reflexión al final para que podamos llevar a la práctica lo que hemos aprendido. Familia, nos vemos en próximas sesiones. Soy Pipe del Castillo, les amo y nos vemos después.